Vimos dos cosas que anticipaban el asunto de evangelizar. Bueno, primero déjame preguntarte, ¿es importante evangelizar para ti? ¿Qué tan importante es? ¿Qué tan relevante es, Emily? ¿Por qué? Porque la vida de otra persona está vinculada. ¿Qué piensan? Es un mandato finalmente Jesús. Bien. Ir y hacer discípulos. Okay. Y compartir las buenas nuevas que es el Evangelio. Bien. Y si creen, bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En eso resumimos lo que dice, es de vida o muerte. Ajá. Que tienes razón, pero no depende de nosotros. Finalmente no depende de nosotros. La razón, una de las primeras razones que estudiamos la semana pasada, ¿cuál era? Bueno, no razones, uno de los elementos que anticipan al Evangelio, ¿cuál era? El primero, la oración. Y ahí entra el por qué nosotros no podemos. ¿Por qué oramos? Para que el Espíritu Santo, quien tiene el poder de discernir los pensamientos de esta persona, pueda obrar en la vida de ellos. Oramos, pedimos el poder. Nosotros no tenemos capacidad alguna para poder llevar a otros a los pies, a menos que el Espíritu Santo nos guíe, ¿no es cierto? Pero qué lamentable, hermanos, qué lamentable es cuando tu testimonio, segundo punto, ¿recuerdan? ¿Qué pasa, hermanos, cuando el testimonio no es correcto? ¿Qué piensas? ¿Cuál es el impacto? Es negativo. Porque ¿en qué manera mi testimonio no estaría correcto? Cuando mi vida no es lo que realmente estoy propagando o diciendo. Congruente con la verdad que estás mostrando, ¿no es cierto? Con la verdad que estás compartiendo. ¿No sería congruente, hermanos, decir que dejemos de vida pasada cuando tú eres un chismoso, cuando tú eres un agresivo, cuando tú eres un violador, cuando tú eres, o sea, hablando de cosas exageradas? No lleva la congruencia, ¿no? Pero aun cuando somos creyentes, hermanos, hay detalles que podrían estorbar. Nuestro testimonio podría estorbar más que apoyar a otros si no estamos de acuerdo con la Escritura y modelamos lo que la Escritura nos dice. Bueno, esta tarde, hermanos, vamos a aprender, número uno, el Evangelio se centra en Cristo. El Evangelio que realmente viene de la Escritura, y aquí está, hermanos, el Evangelio que es bíblico se centra en Dios. Ahí vamos a empezar a entrar. ¿Por qué empezamos a hablar de estos temas? ¿Por qué empezamos a tratarlo, hermano? ¿Cuándo no se centra el Evangelio bíblico en Dios? ¿Cuándo no se centra? Exactamente. Cuando nosotros damos nuestra propia, cuando nosotros nos llevamos aparentemente esa situación, esa gloria, esa honra, hermanos. El Evangelio bíblico, hermanos y amigos, se centra en la persona de Dios, únicamente. Eso es importante que lo veas. Se centra en la persona de Dios. Mucho de lo que escuchamos hoy en día se centra en ¿quién, hermanos? En el hombre. Mucho de lo que escuchas en las iglesias hoy en día se centra en el hombre, ¿no es cierto? Estaba escuchando incluso música, alguna música. Quiero bajar música, tener música especial en mi vida. Los himnos son maravillosos, hermanos. Los himnos son maravillosos. Hay mucha música muy buena ahí, pero trato de bajar algo y de repente empiezo a oír algo más fuerte y entra el personaje y se oyen las voces, el aplauso al hombre y todos gritan. Y es un mensaje, va a ser un concierto bíblico, va a ser un concierto evangelístico, va a ser una conferencia evangelística, y resulta, hermanos, que el hombre es el que se está llevando toda la gloria. Déjame decirte, ¿dónde queda el Señor? Piensen por un momento, ¿Dios está agradado con este tipo de actos? No, porque el Evangelio está centrado en la persona de Dios, no está centrado en mí, no está centrado en ti. ¿Te das cuenta? Entonces se lleva de una manera muy diferente, se centra en el hombre, se enfoca en sí mismo, y lo que puede ganar en lugar de Dios, lo que hace, hermanos, es ganarse su propia gloria, estas personas. Entonces, ahora hay muchas maneras en que no se centra en el Señor. Hay una forma de vida en que se te puede dar el Evangelio y mira, conoce al Señor y vas a llevar una vida más alegre. ¿Está bien o mal?
Este no es el Evangelio, no está centrado en el Señor. Conoce al Señor, ven y crece, enorgullécete en el Señor. ¿Qué piensan? Tampoco está centrada en el hombre, ¿no es cierto? Ven y decláralo, ¿no? Ven y disfruta de las emociones que tenemos en común como cristianos. Suena bien, eso suena bien, hermanos. Pero no está centrado en quién. No hemos cometido ese error, o no muchos cometen ese error. No, ven y tú vas a sentir la maravilla cuando conozcas al Señor. Tu vida va a ser diferente. Claro que es diferente, hermanos, ¿no? Pero no, en ninguna manera estamos viendo que está Dios como el centro de ese mensaje. No sé si se dan cuenta de esto. El mensaje cristiano, hermanos, está distorsionando o está distorsionado en la dirección de la moda actual, ¿no es cierto? Les he platicado en la maestría, mientras yo estudiaba ahí, una materia hablaba de la iglesia emergente. ¿Y qué es la iglesia emergente? Eran temas nuevos para mí y por eso me gusta estar actualizando, hermanos. La iglesia emergente es aquella que trae las nuevas formas, las nuevas maneras para poderte decir, yo te voy a enseñar lo que tú no puedes hacer. Pero esto nada más es para muchas de ellas, no quiero juzgar a todas, pero para muchas de ellas están distorsionando la dirección, ¿no es cierto? Y los llevan hacia una moda actual y de esta manera lo hacen aceptable a quién, hermanos, a toda la gente. ¿No? ¿A quién no le gusta estar en una iglesia donde hay buena música? Eso no es malo en un sentido, ¿no? Donde te sientes tranquilo, puedes estar haciendo lo que quieras y no hay manera de que alguien te pueda decir, cuidado, estás ofendiendo a Dios con este acto, ¿no es cierto? No, ven, tú vas a estar alegre, suelta tus emociones, te voy a mostrar cómo es. ¿Me explico, hermanos? Este no es un evangelio centrado en Dios. Un verdadero evangelio centrado en Dios tiene 2 puntos, 2 verdades importantes, te las menciono. Hay 2 verdades, hermanos. El evangelio que se centra en Dios, hermanos, y que nos van a asegurar un buen mensaje del evangelio centrado en Dios, es el evangelio que se centra en Dios, es primordialmente ¿para qué, hermanos? Ahí está. Ese es el evangelio. Cuando tú vas a compartir el evangelio y que lo necesitamos hacer, ¿cuántos de ustedes han dicho, ¿cómo le hago? ¿Cómo comparto? ¿Se han hecho esa pregunta? ¿Qué le digo? ¿Por dónde empiezo? Bueno, estos son principios elementales porque tú vas a tener que decir, he estado orando, mi vida está dando testimonio y ahora no vayas a decir, como algunos decían, no, nunca voy a compartir nada porque mi testimonio no es... Oye, dices cristiano, tu testimonio tiene que ser diferente. No estamos hablando de que tiene que ser alguien perfecto delante de las personas para dar testimonio, no. Yo tengo mis deficiencias, ¿no es cierto? Cada día deben ser menos, cada día debo crecer y de esa manera sí puedo dar un testimonio. Mi constante, mi variable sobre la ecuación matemática espiritual, por decirlo así, no es portarme mal, no es pecar. Mi variable es crecer. ¿Me explico? Ahí lo podemos hacer, sí puedes hacerlo. Aquí el asunto, hermanos, es que después de eso tienes que pensar, el evangelismo se centra en Dios y es primordialmente para la gloria de Dios. Una vez llegó una persona y reclamaba. Y hermanos, de verdad chocan contra mi pensamiento, hermanos, que mi pensamiento es bíblico. Cada día lo trato de hacer más bíblico, con mis deficiencias, por supuesto, hermanos, porque me cuesta recordar cosas, me cuesta memorizar cosas, con mis deficiencias, pero chocan, vienen y me dicen, esta persona, ya vino esta persona, oye, nosotros hemos traído a las personas, momento, tú no traes a nadie, tú no eres el que creó el mundo ni el universo, no te sientas tampoco las personas que atrae a las demás personas, es Dios, hermanos, que en diversas formas trae a las personas, como lo platicaba mi esposa y yo esta mañana a una pareja allá afuera. No, Dios te trajo hasta aquí. Dios quiere trabajar en tu vida. Esto no es, nuestra vida espiritual no es circunstancial, hermanos. No es a ver qué sucede en un minuto. Está en control de Dios cada segundo. Así que debe centrarse no en la gloria de los hombres, sino en la gloria
de Dios. ¿Y cómo es esto? Vamos a ver algunos textos para revisarlo, hermanos. La gloria de Dios es nuestra principal prioridad cuando vamos a evangelizar. Alguien que vaya a Isaías 42, versículo 8. No, por todas las actividades, hermanos, no traje los versículos acá al frente con nuestra computadora para no quitar el aparato que tenemos arriba, pero vamos a la gloria de Dios como nuestra principal prioridad, nuestra prioridad principal. Isaías 42, 8. Observen, solamente tocamos textos para afirmar lo que estoy diciendo a ustedes. Si tú lo tienes, por favor. Ajá. Y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a escultura. Ahí está, Isaías 42, 8. Observen. He aquí, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré ¿qué? Hermanos, jamás quiere el Señor que otro se lleve su gloria. Jamás, Él la merece. Él merece llevarse la honra, Él merece llevarse la gloria, ni mi alabanza a esculturas. Para nada va a dejar el Señor que la gloria sea llevada. Dios no compartiría su gloria contigo. Que quede claro esto. Entonces, cuando vamos a evangelizar a alguien, ¿con qué actitud vamos, hermanos? Una actitud humilde, una actitud de darle el lugar a quien lo merece. ¿Quién es? Dios. ¿De acuerdo? Ahí mismo en el versículo 12, observen. Den gloria a Jehová y anuncien sus loores en las costas. Observen, es la gloria única y exclusivamente para nuestro Señor. Así que le damos a Él toda la gloria. Isaías 48, más adelante, Isaías 48, 11, otra persona que lo lea. Por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea mancillado mi nombre, y mi honra no la daré a otro. Mi honra no la daré ¿a quién? A otro. Así que no te quieras llevar la gloria cuando otras personas conocen del Evangelio, cuando otras personas están acercándose a Él. Con humildad llega y dale a estas personas lo que merecen, pero dando la gloria al Señor. Efesios capítulo 1, Efesios 1, versículo 6. Efesios 1, versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Observen, y en el contexto dice, en amor, habiéndonos predestinado, hablando de los tesoros y las riquezas que tenemos en Cristo, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de ¿quién? Él nos da todas las cosas para alabanza de ¿quién? De la gloria de ¿qué? De su gracia, ¿no es cierto? Es para Él toda la gloria. Versículo 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Para qué? Para la alabanza de su gloria. ¿Quién se lleva la gloria, hermanos? ¿Quién se lleva la alabanza? Esto es lo que aprendemos hoy, ¿de acuerdo? Nosotros necesitamos compartir, dando, entendiendo que la gloria se la lleva a Él. Porque, hermanos, muchas veces sí llegas a pavonearte. No, es que le compartí. No, es que mi mensaje fue tan espiritual y tan especial que sí les impactó. Cuidado, hermanos. Cuidado, porque la gloria es de Dios. No quieras arrebatar algo que no te pertenece. El propósito principal de nosotros como seres humanos es dar gloria a Dios. Primero los Corintios 10, 31, ¿qué dice? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Cuál es, según este texto, el propósito de nosotros para con Dios? Glorificarlo. ¿En cuál área, hermanos? En todas las áreas. Por eso, hermanos, cuando ustedes me ven que veo que una guitarra no está funcionando, que, por ejemplo, hace un ratito, lo quitas esto por ayer. Veo esto, pienso, no debíamos haber quitado esto, y darle espacio, pensando en ustedes, hermanos, que puedan ver las letras correctamente, para darle la honra y la gloria a quién, hermanos. No es un gusto ver las cosas en el piso y tratar de levantarlas ¿por qué? ¿Para qué? Para la gloria del Señor, hermanos. ¿Se dan cuenta? Eso es muy importante. Entonces, somos llamados
como seres humanos a dar la gloria. Yo diría, hermanos, enfáticamente que nosotros estamos diseñados para eso, para glorificar a Dios y enseguida ser semejantes a nuestro Señor Jesucristo. O ir de la mano en ambas cosas. Pero es dar la gloria a Dios. Para eso fuimos diseñados, para glorificar a nuestro Dios. Primera de Juan 2, capítulo 2, versículo 3 al 5, alguien que lo lea. Observen, le glorificamos a Dios por medio de la obediencia, ¿no es cierto? Probamos nuestro amor a Él cuando obedecemos lo que nos manda. Nosotros le amamos cuando le obedecemos. Nosotros le glorificamos también a Él cuando le damos gloria cuando estamos en obediencia a Él. Alguien que lo lea, primera de Juan 2, versículo 3 y 5. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios está perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Primera de Juan 2, 3. El que dice que, más bien, ¿no? Pues saltaste el 4. ¿Verdad? Ok. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Y luego el 5. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios será perfeccionado. Observen, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente ¿qué? El amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos ¿qué? En Él. Se glorifica a Dios por medio de la obediencia, hermanos, y probamos nuestro amor a Él cuando ¿qué? Probamos nuestro amor, le mostramos nuestro amor, le mostramos que le queremos glorificar cuando ¿qué? Cuando guardamos su palabra, esto es, cuando estamos obedientes. Nosotros le damos la gloria a Dios mientras estás obedeciendo. ¿Te das cuenta? Y una de esas cosas de los mandatos en obediencia, Mateo 28, ir y hacer ¿qué? Discípulos, ¿no es cierto? Ir y evangelizar a otros. Cristo claramente nos ha mostrado o nos ha presentado y nos ha mandado a que evangelicemos a otros. Mateo 28, versículo 19, ir por todas las naciones y hacer discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Es obediencia a eso? ¿Sí? ¿Mostramos nuestro amor a Él cuando le amamos? Sí. Por eso, hermanos, cuando hay actividad, saben, tuvimos una comida aquí, el grupo de maestros. Hicimos una comida para ellos, para todos los que trabajaron en la cocina, en los maestros, en el ABDB. El viernes fue un tiempo muy especial, muy especial. Oír los comentarios de todos los maestros. Nunca en los diferentes años que he estado aquí había escuchado la plática y la seriedad con la que tomamos esta comida y con la que nos reunimos. Creo que todos quedaron entendidos de que debemos obedecer a Dios en el mandato de llevar el Evangelio. Y mi consejo y mi exhortación para los maestros era: ábranlo a los demás en la iglesia y que ellos sepan el gran privilegio que tenemos de obedecer a Dios. Tú no sabes el impacto que puedes causar. No te llevas la gloria tú, pero como vamos a ver, eres la vasija que Dios usa. Aún en el detalle más pequeñito. Estaba viendo el video esta mañana. Gracias. Un buen video. Estaba viendo las mesas allá afuera. Danos gracias. Estaba viendo la música, cómo bajaban las sillas. Observo todas esas cosas, hermanos. Y yo pienso: Señor, glorifícate en ellos. Glorifícate en lo que hacen. Y por favor, recompensa sus vidas. Recompénsales, Señor, como solamente tú sabes hacerlo. Así que nosotros obedecemos al Señor y le damos la gloria. Esa es la manera de hacerlo, hermanos. Si amamos a Dios y nos importa glorificarle, le adoraremos por medio de nuestra obediencia al llevar el mensaje. Mi pregunta es: ¿no estamos siendo negligentes al no llevar el mensaje? Sí. El Evangelio, hermanos, es más de lo que te imaginas. El Evangelio es el corazón, ¿no es cierto? ¿Con qué estamos estudiando Primera de Juan, hermanos? ¿Qué es lo que traía el Señor Jesucristo al bajar a esta tierra? La luz y la
traía un mensaje. ¿Cuál era? El Evangelio. ¿No es cierto? Eso era lo que había desde el principio, un mensaje que venía acompañado en la persona de Cristo. Eso es lo que yo quiero transmitir en Primera de Juan. Un mensaje ese mensaje está visto en la misma persona de nuestro Señor Jesucristo. La pregunta es, ¿por qué nosotros no llevamos ese mensaje? Cuando tú no compartes el Evangelio, ¿estamos obedeciendo al Señor? No. Esto trae consecuencias, hermanos. Porque al no obedecer al Señor, entonces, según los textos que estamos viendo, como 1 de Juan, capítulo 2, versículos 3 al 5, donde dice que el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Cuando tú no das el mensaje, ¿estás mostrando obediencia al Señor? ¿Estás mostrando entonces amor a Dios? No, la Biblia choca contigo. La Escritura no hace clic contigo cuando dices que eres un ¿qué? Un creyente. No sé si me explico, hermanos. La obediencia tiene mucho que ver. Todos deberíamos, hermanos, estar a cada persona compartiendo. Porque cuando tú compartes, no solo obedeces, sino que le das ¿qué? La gloria. Pero hazlo de la manera en que tú no te enorgullezcas. ¿No es cierto? Porque de verdad podríamos llenar la sala aquí, saliendo y jactándonos nosotros y mintiéndoles, haciéndoles la iglesia fácil, lo que mencionaba en un principio. No te preocupes, mira, tu vida cambia, entras en esa iglesia y cambia totalmente todo. No vas a tener problemas, y cuando los tengas, Dios te va a ayudar, y cuando vengan ese tipo de conflictos en tu matrimonio, Dios también te va a ayudar, tu vida va a cambiar. Parece sonar todo bien, pero ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios en el mensaje? Por eso la gente, hermanos, no entiende y aparentemente se convierte, porque no entiende, nunca han entendido que Dios no está ahí. Dice un hermano, glorificamos a Dios al evangelizar. J.I. Piker dice, glorificamos a Dios al evangelizar, no solo porque evangelizar sea un acto de obediencia, sino que también porque al evangelizar le decimos al mundo la maravillosa obra que Dios ha hecho por los pecadores. Eso es muy diferente, hermanos, ¿no es cierto? Es que esa iglesia está bien padre, mira, tiene focos arriba, bien bonitos. Y sus arcos quedaron preciosos. Tienen un jardín atrás. Yo doy gloria a Dios por todo lo que tenemos, hermanos. Pero ese no es el mensaje. Packer dice, al evangelizar le decimos al mundo la maravillosa obra de Dios que Dios ha hecho por los pecadores. Dios es glorificando cuando su maravillosa obra de gracia se conoce. Qué precioso es cuando una persona llegue, hermanos, en su diferente situación y él no vea más que a Cristo, no vea más que a Dios como su respuesta a su gran necesidad que va a tener que atravesar durante toda su vida. Conocer el mensaje correcto por alguna persona que obedientemente y en amor a Dios le da la honra al compartir el Evangelio. ¿Se dan cuenta? 2 Tesalonicenses 3:1. La importancia, hermanos, de dar correctamente la palabra al Señor. ¿Qué dice? Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, Segunda a los Tesalonicenses 3:1. por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre nosotros. Observen, hermanos, oren por nosotros para que la palabra del Señor se extienda rápidamente y ¿qué? Corra y sea ¿qué? Glorificada. ¿No es cierto? Así como sucedió también con ustedes los tesalonicenses. Hermanos, la palabra de Dios tiene que correr y ser glorificada. Yo le pedí a los hermanos en la escuela, mientras estaban los niños, les decía, oren mientras está dando el mensaje, mientras está compartiendo el testimonio del misionero, mientras está abriendo la escritura. ¿Cierto o no, hermanos? Cuando mi esposa está dando su clase ahí a los niños. ¿Por qué, hermanos? Cuando se expone su palabra,
cuando abrimos la Biblia y la empezamos a compartir una vez que la hemos estudiado, cuando la gente la oye y son salvos, ¿qué sucede? Dios es ¿qué? Glorificado. ¿Se dan cuenta, hermanos? A veces lo digo de broma y lo que sea, pero les digo, ahí están tranquilos, sentados el domingo. Hermanos, el domingo para los hombres que estamos comprometidos en la iglesia es un domingo de trabajo. Tienes que, tal vez tú vas a decir, el pastor no estudia y se mete a estudiar a sus... Hermanos, tengo la costumbre, la mala o buenísima costumbre de volver a repasar mis notas, aunque otros pastores no comparten esto, repasar mis notas antes de volver a salir. ¿Por qué? Porque quiero que el Señor sea glorificado, hermanos, y no despreciado por otros al dar un mensaje incorrecto de su palabra. Y es lo que Tesalonicenses dice aquí. Oren por nosotros para que la palabra del Señor se extienda y ésta sea glorificada, su palabra sea glorificada. Entonces, el evangelio que se centra en Dios es completamente la obra de ¿quién, hermanos? Ahí está, otro punto importante. No solo es para la gloria de Dios, sino que es completamente ¿qué? La obra de Dios, es la obra de Dios. Esto descalifica a quiénes, hermanos. Lo que compartí hace un momento, ¿no? La gente me quiere venir a decir que son los que traen a las personas, que les dediquemos, que hablamos, que... No, tú no eres quien trajiste a nadie. Eres un recipiente, sí. Dios nos usa así, pero es Dios, hermanos, quien es completamente el creador de toda esta obra. Se centra el evangelismo en la obra de Dios. Observen, por ejemplo, nosotros debemos dejar de centrarnos y buscar la gloria de Dios centrada en Él. Por ejemplo, Efesios capítulo 2, versículo 1. Observen, ¿quién es Él y quiénes somos nosotros? Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos. Ahí está. ¿Quién es Dios y quiénes somos nosotros, hermanos? Está completamente. ¿Quién puede? Observen, y Él os dio, ¿quién es Él? Cristo. Y Él os dio, ¿qué? Vida a quiénes. ¿En quién está centrado el que Él reviva a los muertos? En Dios. ¿Nosotros qué somos? O éramos cadáveres espirituales, ¿no es cierto? Cuando estabais muertos, ¿en qué? En tus pecados, que te acusaban delante de Él. Entonces, ¿la obra de quién es, hermanos? De Dios. Otro aspecto, Romanos 5:6. Romanos 5:6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por nosotros. Ahí está. ¿Se dan cuenta? ¿De quién es la obra, hermanos? ¿Quiénes son los débiles? Nosotros. ¿Quién murió por los débiles? ¿En qué tiempo? A su tiempo. El establecido por Dios, el ya predestinado por Dios. En ese tiempo, ¿quién tenía la obra completamente en sus manos? Dios. Nosotros estábamos realmente desamparados. Esa era nuestra situación. Así que la obra es completamente de Dios, no es del hombre. Romanos 8:8. Los que viven según la carne se pueden agradar a Dios. No pueden agradar a Dios. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Podemos hacerlo, hermanos? Viviendo en la carne, ¿puedo agradar a Dios? ¿Yo me puedo llevar la obra? ¿Quién es el que se la lleva, hermanos? Dios. Sin agradar a Dios es lo que somos nosotros, hermanos. El salmista, ¿recuerdan cuando habla de los dioses ahí en el Salmo 115? Salmo 115, hablando de los dioses, pero apunta muy bien a nosotros en el 115, versículo 5. 115, versículo 5, ¿qué dice? Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. ¿Ok? Sin poder hablar, ¿no es cierto? Aunque tengan la boca. La obra es de Dios, tienen ojos y no pueden ver. Versículo 6. Orejas tienen, mas no oyen. Oídos que no pueden oír. ¿Te das cuenta? No pueden cambiar nada, hermanos. Está ahí. Jeremías 13:23, todavía mucho más claro, hermanos. Alguien que vaya a Jeremías 13:23. Mujeres que están leyendo Jeremías 13:23, observen esto. Etíope su piel y el leopardo sus manchas, así también
¿podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal? Observen, ¿es la obra tuya? ¿Tú podrás hacer algo? ¿Podrás cambiar tu piel? ¿El leopardo podrá cambiar sus manchas, sus rayas que le marcan? En absoluto. ¿Quién solo puede hacerlo, hermanos? ¿La obra de quién es? Cada vez que lleves el Evangelio debes estar orando, debes llegar con buen testimonio, debes saber que la gloria se le debe de dar al Señor y debes de saber que Él es el que va a obrar. No somos nosotros, hermanos. La salvación, ¿de dónde viene? Según Jonás capítulo 2, versículo 9. Observen, vayan a Jonás 2, 9. ¿La salvación de quién es, hermanos? Entonces no nos resta más que arrodillarnos una vez que hoy tuvimos este evento. Y yo esta mañana estaba, Señor, por favor, a toda esta gente. ¿Cuántos van a llegar, hermanos? Por más que yo pueda estar haciendo mi esfuerzo y predicando, que es nuestra tarea, ¿no? ¿Quién tiene el poder para hacer los cambios? Dios. Y aquí algo importante, hermanos. Si algo no ha ocurrido en ti, pídele a Dios. Porque esto viene de Él. La fe, el amor, los frutos, todo proviene de Él. No sientas que ganaste la partida, ¿no? Porque realmente lo que puede estar sucediendo es que Dios no ha puesto tu mirada en ti. Y esto sí es una tragedia, hermanos. ¿Se dan cuenta? La salvación es un regalo de Dios. Romanos capítulo 6, versículo 23, 6, 23. Juan. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque la dádiva de Dios. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es... La dádiva de Dios, ¿qué es, hermanos? Ahí está, ¿no? Ahí lo llevamos. ¿De quién es completamente la obra? Él, la salvación, ¿qué es, hermanos? Gracia. Es un regalo. ¿A quién se la dio? A ti. Tú no puedes hacer nada. ¿Te das cuenta? Entonces, esto nos ayuda, hermanos, para ir y compartir. Todavía no llegamos al Evangelio, ¿no es cierto? Todavía no estamos compartiendo. Pero qué importante es tener estos principios en nuestra mente, hermanos. Qué importante es tenerlos. Otra más, tengo otras citas. Filipenses 1:29. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Ok, ahí hablando de que Dios es completa, de Dios viene completamente la obra. Ahí que extraemos, Andrea. ¿Qué se nos concedió? ¿Lo concediste tú? ¿Te lo dio el pastor? ¿Te lo dio un hermano? No. ¿Quién lo concedió? ¿Qué es lo que concedió? Creer. ¿Te das cuenta? Aún creer. No es que de ti salió y Él te lo concedió. Aún, incluso ese versículo, si lo puedes leer, hermana, completamente, aún no solo el creer, sino también ¿qué? Aún los padecimientos malos, lo que acabo de platicar con ustedes, aún eso, hermanos, es de dar gloria a Dios y agradecerle, Señor, gracias porque me permites entrar por este tipo de batallas, solamente tú me lo puedes conceder. Aún en eso tengo que estar agradecido, hermanos. ¿Sabes por qué? Porque estamos participando en su obra. El problema sería, hermanos, que no aconteciera nada, que todo estuviera pasando normal. Tal vez ni la mirada del Señor no estaría aquí. Pero aún el creer Dios, Efesios 2, versículos 8 y 9, recuerdan también ahí viene otro regalo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Esto no de vosotros, ¿esto qué es? La fe no viene de quiénes, de ustedes, sino que es ¿qué? Don, ¿qué significa? Dádiva, que es el regalo de Dios. ¿Qué es lo que te dio? Fe. Increíble, hermanos. No esto es completamente la obra de Dios. Nuestra oración es, Señor, concédele. ¿Cómo me molesta cuando hay gente o predicadores o misioneros también que tal vez lo hacen sin la menor intención de querer hacerlo o inconscientemente, no sé, hermanos, en ese asunto, pero
Decir, traje a los pies de Cristo 4,500 personas en un día. No, por favor, hermanos. Él no trajo nada. Él no tuvo poder para nada. Insisto, somos recipientes que Dios usa. Somos esas vasijas para ciertos usos que el Señor está trabajando con nosotros. Pero es Dios quien tiene completamente la obra. Porque si no le estás dando la gloria, ¿a quién? Al hombre. ¿Te das cuenta? Entonces cuando tú compartes sin poder. Tienes que mostrarles quién es Dios. ¿Te das cuenta? 2 Timoteo 2:25, observen. Que con su mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Ahí está. ¿Cómo es que la obra es de Dios ahí, Emily? Que Él conceda el arrepentimiento. Exacto. Observen, hermanos. Aún el propio arrepentimiento, no solo la fe, no solo el creer, aún el momento preciso en que tú dices, ¿qué es lo que hice? Esto está mal. No quiero volver a repetirlo. Aún eso, ¿de quién es? ¿Obra de quién es? De Dios. Ahí es donde tú te das cuenta, ¿no? Dices, me arrepentí. No, Dios te concedió arrepentirte. ¿Se dan cuenta? El Evangelio, hermanos, va más allá de lo que podemos imaginar. Por eso es importante conocer todos estos detalles cuando tú vas a compartirlo, cuando tú vas a hablar de ellos. Entonces, el evangelismo que se centra en Dios comienza y termina con el reconocimiento de la mano poderosa de Dios, hermanos. Reconocemos que es Dios, que está moviendo, reconocemos que Dios es el que está moviendo, si da el creer, si da la fe, si da el arrepentimiento, si da el conocimiento, entonces, ¿qué está moviendo el Señor, hermanos, en el corazón de las personas? Todo, ¿no es cierto? Es Dios en su poder, en su obra, que está produciendo ¿qué? El creer, el arrepentirse, el tener fe. Nosotros no hacemos nada de esto, hermanos. No hacemos nada de esto. ¿Se dan cuenta? El evangelismo que se centra en el hombre, el evangelismo que cree, si yo me vengo y me jacto de mis pobres prédicas, hermanos, que solamente se pueden exaltar debido a que vienen de la palabra de Dios, porque de mi boca no emana nada bueno, solo por la palabra de Dios. Pero si yo me exalto, hermanos, lo único que hago es usurpar el papel del Espíritu Santo. Cuando tú estás diciendo que tú lo hiciste, estás usurpando, estás quitando la gloria a Dios, estás usurpando lo que el Espíritu hace y el papel que tiene definido de llevar a las personas al Señor. ¿Te das cuenta? El Evangelio, hermanos, parece algo sencillo, así. Parece que lo puedes empaquetar, como lo vamos a ver la semana que entra. Parece que lo puedes empaquetar, aquí está el Evangelio. Nada más échate esta oración. Por mucho que tú quieras persuadir a las personas y llevar a alguien al arrepentimiento, la persuasión, hermanos, en un sentido se va a convertir en una manipulación. Estás manipulando el Evangelio, estás manipulándolo con tus manos, quieres persuadirlos de una manera u otra, pero tienes que entender estos principios primero para no llegar a este tipo de manipulación. ¿Te das cuenta? A menudo lleva a los que no son creyentes a poner su confianza en sus respuestas, en sus oraciones, en sus invitaciones de pasar al frente. A menudo los lleva a eso y ellos dicen, sí, ¿eres salvo? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué es salvo? Pasó al frente, ¿no? ¿Ya lo anotaron en una lista? Aquí mi mayor pendiente con muchos de ustedes, e incluso de mi familia, es, ¿eres salvo? ¿Realmente eres salvo? Son muchos los llamados, sí, pocos los escogidos. Esto me deja pensando, hermanos. Entonces, debemos ser muy cautelosos de no contradecir el carácter de Dios en nuestro testimonio. Un Dios santo a quien alabamos no merece esto, hermanos. Cuidado con lo que estamos haciendo. Mientras la salvación es completamente la obra de Dios, hermanos,
que nos quede bien claro, la salvación es completamente la obra de Dios. Mientras esto es, hermanos, nosotros somos, insisto, unas vasijas que Dios usa para que tú lleves ese mensaje. ¿Pero de qué forma? Correctamente, de forma correcta, para mostrar a los demás, hermanos, que ese mensaje es verdadero. Por eso es importante que estudiemos, para presentarnos aprobados delante de Dios, como personas que no tenemos de qué avergonzarnos. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 15. Preséntate delante de Dios bien. No tienes de qué avergonzarte, estudia. Ese es el asunto, estudia. Estudia las Escrituras, te vas a dar cuenta de la grandeza, te vas a dar cuenta de cómo el hombre se enorgullece de presentar algo que no es de él, de pensar que trae a alguien que no pudo traer y que solo está confundiendo, hermanos. Cuando tú estudies te vas a dar cuenta que Dios no está siendo divulgado a las personas, están siendo confundidas, están llevando a un mundo moderno a las personas a iglesias que dicen tener el verdadero evangelio cuando realmente nunca han dado a conocer a Dios. Así que aprendemos esto, ¿qué les parece? Hasta aquí aprendemos. La semana que entra vamos a ver cómo es que la Biblia, hermanos, cómo es que las Escrituras determinan el sentido del evangelio. No lo hacemos nosotros. Por lo pronto nos quedamos aquí y aprendemos esta parte. Vamos a orar, hermanos. Señor, gracias por este tiempo. Sigue bendiciendo tu iglesia, sigue trabajando con nosotros. Ayúdanos a estar diligentes en el estudio de las Escrituras. Ayúdanos, Señor, a crecer para poder compartir a otros, Señor, estas verdades, donde tú eres el único que se glorifica, donde tú eres el único que hace la obra, Señor, donde tú eres el que muestra cómo lo debemos hacer. Señor, cada familia, hermanos y aún jóvenes que puedan ver esta verdad, Señor, en su vida. La importancia de obedecer, de mostrar amor al llevar el mensaje a otros de forma correcta. En Cristo te lo suplico, Señor, guíanos en este tema. Amén.